Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del video, de la charla, del curso sobre literatura y cine de terror, de horror. Vamos a continuar, habíamos terminado el video anterior en eso que se conoce como literatura gótica, ese periodo que abarca fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es un poco el antecedente del romanticismo y que dio grandes novelas y que además produjo una gran influencia, más allá de la influencia que produjo en el romanticismo alemán, la influencia que produjo una gran literatura del siglo XX, del siglo XIX, ¿sí? Pensemos en Frankenstein, en Drácula, como grandes novelas influidas por el gótico, Cumbres Borrascosas, y después va a llegar al siglo XX y por supuesto ahí ya habíamos hablado un poquito de todo lo que significa esta idea del gótico, de lo gótico y de las metamorfosis que fue sufriendo tanto la literatura como el cine. Pero quería que nos concentremos hoy en lo que es el romanticismo. ¿Qué es lo que va a pasar con el romanticismo? Porque realmente el romanticismo es uno de los movimientos más importantes de la historia del arte, es uno de los momentos más trascendentales de la historia del arte, porque no solamente va a afectar a lo que tiene que ver con la literatura, sino que va a aparecer una filosofía, una gran cantidad de filósofos que van a estar vinculados al movimiento, una gran cantidad de músicos vinculados al movimiento, pintores y desde ya escritores. Por lo tanto, lo que vemos es que el romanticismo fue una transformación fundamental, fue una mirada sobre el arte, en la cual el arte era una manera fundamental de entender la vida, el arte era constitutivo de una manera de vivir, el arte era una manera de entender y de ver el mundo desde ya como tenida por superior, es decir, como que no había nada mejor que una vida dedicada al arte o una vida en la cual se, entre comillas, consume en manifestaciones artísticas como una manera de acceder a una trascendencia o a un tipo de valores que en su momento eran muy tenidos como valiosos. Lo que quería que nos concentremos es en la literatura, por supuesto, ya les digo, música romántica, Beethoven, Liszt, Wagner, Chopin, ¿no? Cantidad extraordinaria de compositores. En pintura hay un Goya romántico, hay un Turner, hay un Caspar David Friedrich, ¿no? Grandes pintores románticos. Y por supuesto en literatura vamos a hablar de algunos, sobre todo vamos a empezar con los ingleses, porque tal vez el romanticismo tiene un primer o un origen, si se quiere, en Inglaterra con ciertos poetas románticos, Byron, Shelley, Keats, que son los que van a tal vez tener dentro de lo que era el siglo de las luces, que es lo que hablamos la semana pasada, en el video pasado, esto que tiene que ver con llevarle la contraria a este ideal de la razón, a este ideal del iluminismo, proponiendo apelando a lo irracional y a través de una poesía que lo que va a hacer es rescatar ese espíritu de la pasión, ese espíritu de la pasión desbordante, ese espíritu del alma, ese espíritu que tiene que ver con la naturaleza descontrolada, con lo salvaje, con lo primitivo, apelar a lo desconocido, apelar a aquello que la razón no puede controlar, no puede dominar. Toda esa exaltación que va a tener el espíritu romántico va a ser fundamental, porque van a ser las dos bases sobre las cuales se va a apoyar todo lo que viene después, incluso el día de hoy. El espíritu de la razón, la racionalidad pura y después lo romántico, tiene que ver con apelar a eso, todo lo que tiene que ver con las emociones, la expresión personal y toda una cuestión que vincula al romanticismo con una serie de emociones y cuestiones que evidentemente van a hacer que haya sido algo tan importante, de tanto peso en lo que es la historia del arte y lo que es la historia de Occidente, me animo a decir, no solamente porque va a exportarse a todo el mundo, incluso va a llegar a Argentina, todo lo que tiene que ver con el movimiento romántico, sino por la influencia que va a tener a posteriori, incluso hasta el día de hoy, lo podemos ver. Por eso digo, es un momento de la historia, fin del siglo XVIII, principio del XIX, fundamental. Es un momento en el cual se deciden muchísimas cosas de nuestro presente. Desde ya, como decía el video pasado, Revolución Francesa, Independencia Norteamericana, Revolución Industrial en Inglaterra. Es decir, es un momento clave. Y, como decía, en Inglaterra va a ocurrir esto que tiene que ver con el surgimiento de estos poetas que lo que van a hacer es precisamente sentar las bases de lo que va a ser el romanticismo. ¿Y cuál es tal vez la anécdota que me interesa traer a colación? ¿No? Más allá de la poesía de ellos, de Byron, de Shelley, que por supuesto recomiendo si les gusta, de Keats, de Coleridge. Lo que ocurre es que nos vamos a encontrar con una primera anécdota que es fundacional. Hay una pequeña historia ahí que circula, que se han hecho películas, que probablemente la conozcan, que es fundacional y que es aquello que va a ocurrir en 1816 en Suiza, en Villa Diodati, que era la casa que tenía en ese momento Lord Byron. Lord Byron, recordemos, un poeta inglés de mucho éxito, había hecho mucho dinero, era un personaje célebre y sería una especie de estrella del rock, ¿no? Una especie de, si se quiere, de Mick Jagger, ¿no? Un personaje así bastante polémico, que por supuesto tenía una vida por lo demás escandalosa y era una figura muy especial, muy popular y que había hecho una gran fortuna.
y por lo tanto tenía una casa a orillas del lago Leman, un lugar precioso en Suiza, todavía existe, ¿no? Donde ese verano va a invitar a una serie de amigos y se va a producir un hecho interesante. Va a invitar a Percy Shelley, va a invitar a su mujer, Mary Shelley, va a estar también la hermanastra de Mary Shelley, Claire Clairmont, que era la amante de Lord Byron y con quien además tuvo una hija que murió a los 5 años, y va a estar su secretario Polidori, que era su médico personal secretario. Piensen que eran todos veinteañeros, todos muy jovencitos, incluso Mary Shelley tenía menos de 20, eran todos muy jovencitos. Y lo que va a pasar es que en esas noches en las cuales se dice que les gustaba leer historias de fantasmas, historias de aparecidos, historias truculentas, van a proponer esto que tiene que ver con contar, inventadas por supuesto, historias que produjeran miedo. Y va a ser así que ellos lo que van a hacer es cada uno proponer una historia y después al desarrollarla que se construya, digamos, un texto más o menos válido y sostenible. Y de ahí van a salir dos grandes textos. Por un lado va a estar a manos de John Polidori, que es este secretario médico de Lord Byron, que va a escribir El vampiro, que es un primer texto sobre vampirismo, probablemente el primer texto de la literatura que habla sobre un vampiro. Había antecedentes, pero que tenían que ver con otro orden. Es un texto de un cura francés, el cura Calmet, que hablaba de vampirismo y de una serie de cosas que tenían que ver con cómo los vampiros y demás podían afectar el ganado y ciertas enfermedades que circulaban por ahí, que tenían que ver con la sangre y con la hemofilia y una serie de cosas que Polidori lo va a verter en un cuento, digamos, un texto literario, y que se dice que está inspirado este personaje del vampiro en su patrón jefe Lord Byron. Lo cierto es que este cuento va a dar después, por supuesto, nacimiento a todo lo que es el género de la literatura de vampiros, que es descomunal, es extraordinario y por supuesto también llega hasta el día de hoy. Y por otro lado, Mary Shelley. Mary Shelley, recordemos que era una nena, porque la verdad es que tenía en ese momento 16 años, era la mujer de Percy Shelley, del poeta romántico Percy Shelley, y Mary era hija, entre otras cosas, de William Godwin y de Mary Wollstonecraft. William Godwin era un filósofo, dueño de una librería, anarquista, pero un anarquista liberal, que en su librería se reunían, digamos, ciertos intelectuales y artistas de la época para hacer lecturas y comentar, y por supuesto Mary, de niña, lo que hacía era escuchar y como una esponja absorber todo lo que se decía, y por supuesto era hija de Mary Wollstonecraft, que fue una de las primeras feministas, si se quiere, de la historia, con unas ideas muy avanzadas de su tiempo, siempre entendiendo desde el punto de vista de la influencia de la filosofía de John Locke, una filosofía liberal, ¿no? Y ahí es cuando entendemos que en ese entonces el feminismo estaba vinculado al liberalismo y por supuesto todo lo que constituía ese aparato anarquista, si se quiere, de Godwin estaba vinculado al liberalismo como oposición, piensen ustedes, a la monarquía y a la iglesia. O sea, en ese momento el liberalismo se proponía como una manera de liberar al ser humano de los poderes que eran la monarquía y la iglesia. Por lo tanto, el liberalismo nace con esa idea, ¿no?, de la independencia del ser humano. La primera propiedad del ser humano es el cuerpo, y a partir de ahí esta idea de romper con siglos anteriores en los cuales los seres humanos valían poco y nada. O sea que hay algo que tiene que ver con estos orígenes del liberalismo sumamente interesantes. Y Mary Shelley venía de ahí, o sea, ¿qué se podía esperar de esta muchacha? Lo cierto es que va a escribir en esos días Frankenstein, va a escribir un cuento que después lo va a seguir desarrollando y se va a transformar en Frankenstein o el moderno Prometeo, que es probablemente no solamente una de las grandes novelas de la historia de literatura, es una de las grandes novelas que además ya vamos a ver cuando veamos ciencia ficción, porque inventa la ciencia ficción, si se quiere, y por supuesto es una novela que tiene elementos del gótico, desde ya, la influencia del gótico es imposible de negar, y desde ya no deja de ser un cuento de terror. Lo cierto es que esta noche en la cual se producen estos relatos, después lo que va a dar realmente que hablar son estas dos variantes. Polidori con el vampiro y Mary Shelley con el Frankenstein, que van a recorrer el siglo XIX y van a fundar, ya les digo, el vampirismo por un lado, y por otro lado Mary Shelley con el Frankenstein, que va a inaugurar un subgénero, si se quiere, una manera de entender el relato de terror, en el cual vamos a ver que se va a ir metamorfoseando a lo largo del tiempo y va a dar lugar a obras en las cuales lo que se plantea es esta idea del científico, de la ciencia, como creadora de vida. Esta idea que por algo se llama el moderno Prometeo, ¿no? Es decir, toma elementos, si se quiere, de la mitología griega, pero ya lo que plantea es esta idea del ser humano
tomando, usurpando el lugar de Dios y asumiéndose como creador. Entonces ahí es cuando vemos que a partir de entonces empiezan a aparecer muchas historias, novelas, películas en el siglo XX, en las que se plantea esta idea del ser humano creando vida artificial o creando algún tipo de vida que por supuesto siempre los resultados van a ser catastróficos, que se va a volver en contra, pero tiene que ver con una manera de entender la literatura, en tanto jugar con esta idea metafórica, por supuesto, del ser humano asumiéndose como un creador. Y ahí es cuando lo que vemos es cómo se va metamorfoseando. Si ustedes toman Frankenstein y saltamos al siglo XX y pensamos, por ejemplo, en Terminator, ¿sí? Estamos en la misma idea. Terminator como una criatura creada en vez de con pedazos de muerto, creada con circuitos y cosas cibernéticas. Podemos pensar en los androides de Blade Runner, es la misma idea. Recuerden la escena de Blade Runner en la cual el personaje de Roger Howard se entrevista con su creador. Pensemos en la escena de inteligencia artificial, la película de Spielberg, en la cual el personaje del chico se encuentra con el personaje de William Hurt, que es su creador, y tienen un diálogo que simula o de alguna forma recuerda esos diálogos que va a tener Frankenstein con su criatura, ¿sí? Con el monstruo, donde aparece esta idea de la criatura que le está demandando, cuestionando a su creador precisamente por qué lo hizo así, en el caso de Frankenstein por qué lo hizo feo, por qué lo hizo diferente, por qué de alguna forma se siente tan solo porque no tiene a nadie con quien compartir su tiempo, y de ahí surgen un montón de cuestiones filosóficas. De hecho, Frankenstein es una novela filosófica donde hay un montón de cuestiones que se plantean que están puramente vinculadas a la esencia del ser humano, a lo que significa ser humano, y una serie de cosas que me parece que después van a recorrer la historia de la literatura y después del cine, dando lugar a estas otras posibilidades, ¿no? La creación de vida a partir de no necesariamente cuestiones de muertos, sino después tecnología y virtualidad y demás avatares o posibilidades que va a dar la literatura. Lo cierto es que estos dos textos van a ser fundacionales, fundamentales, y me parece que van a arrastrar después un siglo XIX que va a estar repleto de literatura fantástica. Como dice el crítico literario norteamericano Leslie Fiedler, la literatura fantástica es aquello que ocurre entre la crisis, la muerte de la religión y el comienzo del psicoanálisis, ¿sí? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Durante ese siglo vamos a ver pulular en la literatura, sobre todo europea, y por supuesto eso va a llegar a América, va a llegar a Argentina, toda serie de criaturas y de monstruos de la noche, monstruos irracionales, la muerte, ¿no? A vampiros, hombres lobo, Dráculas y todo ese tipo de criaturas, y por supuesto Frankenstein y Jekyll y Hyde y demás. Es decir, toda esa literatura fantástica que entendemos que está poblada de fantasmas y de seres irracionales, ocurre durante un siglo XIX, y como dice Fiedler, cuando aparece el psicoanálisis, no en vano Freud no solamente le interesaba mucho la literatura, sino que va a escribir un texto que se llama Lo Siniestro, desde ya recomiendo, donde él va a explayarse sobre esta idea del relato de terror, el relato de miedo, analizando un cuento de Hoffmann. Ahora vamos a ver un poquito quién fue Hoffmann, pero desde ya tratando de establecer una vinculación entre la literatura de miedo y el psicoanálisis. Volviendo al romanticismo, tenemos entonces que esta famosa noche, esta famosa vacaciones, esta famosa estadía en Villa Deodati, va a dar lugar a esto que tiene que ver con algo así como punto de partida de cierta literatura romántica que se va a exportar, por supuesto, a Alemania. Y es en Alemania donde va a explotar el romanticismo. Ese romanticismo alemán es precisamente cuando uno se imagina lo romántico, probablemente piense desde ya en cierta construcción que se hizo en Alemania de lo romántico, como reacción frente a lo que pasaba en Francia e Inglaterra. Los alemanes en ese sentido tenían una especie de sentido de inferioridad respecto a Francia e Inglaterra y se oponían a todo lo que pasaba en Francia e Inglaterra, y el romanticismo en Alemania explota de otras cosas como forma de oponerse a lo que ocurría en Francia e Inglaterra. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces? Que ahí va a empezar a aparecer un montón, no solamente de escritores, sino de artistas románticos, y ya decía, en la música, en la pintura y en la literatura, donde tal vez uno puede rescatar la figura de Hoffmann, de E.T.A. Hoffmann, ¿sí? Que va a escribir un montón de cuentos fantásticos que no necesariamente son de terror o de horror, porque muchas veces son hechos fantásticos que no tienen tal vez una intención de producir en el lector miedo, pero creo que los podemos tener como cuentos fantásticos que de alguna forma sientan las bases de lo que podría ser el cuento fantástico moderno, ¿sí? Freud va a analizar uno en El Hombre de la Arena, y después vamos a ver cómo esta relectura que se va a ir haciendo del Hombre de la Arena, podemos llegar incluso a Doble de Cuerpo de Brian De Palma, así como una idea sobre lo que tiene que ver con el mirado, con una criatura, con una especie de autómata, con una serie de cuestiones que están en el cuento que desde ya después van a tener sus posibilidades dentro de lo que es el género. O sea que ahí tiene que ver con cómo se van creando las bases de esto que
me parece que en el siglo XIX va a ser arrollador, que es esta literatura fantástica, esta literatura, en muchos casos, de terror y de horror, que en oposición a lo que va a pasar después, que es una literatura realista, ¿sí? Pensemos en Balzac, en Flaubert y demás, la literatura de terror, la literatura fantástica va a recorrer el siglo XIX y va a ser realmente, no solamente va a ser muy exitoso, sino que va a dar algunos de los grandes textos. Por eso creo que ahí es cuando uno piensa en cómo, de alguna manera, todos estos escritores que durante el siglo XIX fueron trabajando en la literatura terrorífica, digamos, se produjeron algunos textos realmente admirables, incluso obras maestras, ¿sí? Y ahí es cuando pensaba en esto que tiene que ver con nombrar, porque la verdad es que si no sería imposible revelarlos todos, algunos de los grandes escritores que empiezan a surgir, teniendo en cuenta que el romanticismo tal vez lo que hace es proponer una serie, entre otras cosas, de temas que se van a ir desarrollando. Habíamos hablado del otro, ¿no? Habíamos hablado de esta cosa monstruosa, este ser, digamos, incognoscible en un principio, que en el romanticismo va a encontrar la figura del doble, de lo que ellos van a llamar el doppelganger. Es esta idea de un otro, si se quiere, pero que en realidad se parece a mí, que es como el punto máximo del terror, porque no solamente uno al otro lo puede reconocer y salir corriendo, sino que el doppelganger, al ser exactamente igual a mí, aparece como una de las figuras fundacionales, si se quiere, de lo que tiene que ver con el romanticismo. Y ahí es cuando vemos que no solamente va a realmente dar una gran cantidad de textos, sino que va a influir no solamente a lo que hace Hoffman, sino va a influir en Edgar Allan Poe, lo vamos a ver en Borges, lo vamos a ver en Dostoyevsky, lo vamos a ver en Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Es decir, la figura del doble va a ser fundamental y va a ser una de las cosas que, ya les digo, tiene tal vez en lo que es el romanticismo alemán un posible punto de partida, ¿no? Por eso digo que hay una serie de tópicos y una serie de iconografía, si se quiere, dentro de lo que es la literatura romántica, que después se va a ir desarrollando y por supuesto va a saltar al resto de Europa y desde ya a América. Lo que vemos es que enseguida en Estados Unidos empiezan a aparecer también escritores que van a estar influidos por el espíritu de la Ilustración, pero también por lo que tiene que ver con el romanticismo. Podemos pensar en Nathaniel Hawthorne, podemos pensar en Washington Irving y por supuesto podemos pensar en Edgar Allan Poe, en el sentido tal vez el más grande escritor de cuentos de terror y cuentos de horror, muy influido por el romanticismo. Y es cuando lo que vemos es la fuerza, la potencia del romanticismo, que no solamente va a saltar el océano, sino que va a dar grandísimos escritores. Y Poe va a ser tal vez el que va a fundar no solamente el cuento moderno, sino que Poe va a construir algo que tiene que ver con una mirada sobre el género que no solamente la influencia va a ser enorme, sino que va a ser que no solamente también podamos seguir leyéndolo hoy, sino que va a ser fundamental a la hora de entender cómo construir un relato de horror, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista de cómo generar la relación entre el escritor y el lector, pero tiene que ver con que Poe tal vez en el sentido es el primer escritor de relatos de horror, de terror moderno, así como después también va a trabajar el policial, bueno, pero en un principio lo tenemos como gran creador de relatos de horror y de terror. Y va a ser una relectura de lo europeo. Esto es una de las cosas interesantes de Poe, ¿no? Cómo Poe va a tomar los elementos europeos, los elementos del gótico, los elementos del romántico y los va a transformar en una mirada norteamericana. O sea, hay algo que tiene que ver con que Poe hábilmente y genialmente toma todo lo que está dando vueltas en el universo del europeo y lo va a transformar en algo norteamericano. De entrada lo que vemos es cómo él funda en cierta manera la literatura norteamericana, ¿no? De cierta manera ya había cosas muy buenas y dando vueltas, pero funda cierta manera de entender la literatura norteamericana. Pensemos algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, es que Poe va a jugar con una idea que me parece muy potente, que es que cuando uno ve la literatura gótica, la literatura romántica europea, vemos por ejemplo que gran parte de ella transcurre en castillos, en casas, que están muy sólidamente construidas sobre el suelo, y el suelo es firme, el suelo aguanta, el suelo tolera esas casas y esos castillos. Ahora, cuando nos vamos a América, cuando nos vamos a Estados Unidos, Poe, de entrada, las casas que va a poner, fíjense, la queda de la casa Usher, se derrumba porque está construida sobre un suelo de barro. ¿Sí? Aparece esta metáfora de que América, de que Estados Unidos está construido sobre un suelo de barro. Esto lo va a retomar después Lovecraft. Lovecraft va a hacer lo mismo. En el subsuelo del mundo están viviendo estas criaturas infernales. Esto lo vamos a ver después en el siglo XX, lo vamos a ver con literatura de Stephen King. El Hotel del Resplandor se hunde porque abajo hay un cementerio indio. Es decir, está construida la civilización americana sobre un territorio que, a diferencia del territorio europeo, se hunde. Y esta metáfora va a aparecer una y otra vez.
y ya les digo, va a ser Powell que quizá la va a inaugurar, pero que tiene que ver con esa operación que me parece sumamente interesante, que es transformar, leer lo europeo y traducirlo a la posibilidad americana. Por eso creo que Powell realmente es una referencia fundamental en ese y en otros tantos sentidos. Por eso ahí es cuando creo que vemos que tanto en Europa como en Estados Unidos durante el siglo XIX se desarrolla toda esta literatura que, como les decía antes, va a dar grandísimos ejemplos. Voy a mencionar algunos, ¿sí? Porque realmente si no nos extenderíamos demasiado. Habíamos dicho lo que tiene que ver con E.T.A. Hoffmann, y desde ya vemos cómo empiezan a aparecer novelas en Inglaterra, en Francia, en Alemania sobre todo, que son una gran calidad literaria y que por supuesto forman parte hoy de lo que es la literatura de terror, la literatura de miedo o si quiere la literatura fantástica, ¿sí? Pensemos en Cumbres Borrascosas, ¿sí? El Brontë, que es una de las grandes novelas fantásticas de terror, por supuesto. Pensemos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que también son unas grandes novelas, en el sentido, trata el tema del doble, aparece un científico. Pensemos en Después de venir Dorian Gray, de Oscar Wilde, que también es un gran texto fantástico de horror. Pensemos en Drácula. Drácula es la mirada que va a tener Bram Stoker sobre el género del vampirismo, y ahí es fundamental. Pensemos que en el siglo XIX se habían escrito muchos textos de terror, incluso se había llevado el vampiro a una mujer, como el texto de Le Fanu, Carmila, donde la vampira era una mujer, en este caso una mujer además lesbiana. Lo cierto es que Drácula, que es fundamental, texto fines del siglo XIX, le va a dar una vuelta muy grande al género, precisamente porque allí donde veíamos que siempre el vampiro estaba viviendo en algún lugar alejado de la gran ciudad, de Londres, de París, vivía en una montaña, en Transilvania, alejado. Lo que va a ocurrir, y por supuesto estaba lejos, el terror estaba allá, el otro estaba viviendo allá. Lo que va a ocurrir en Drácula es que Bram Stoker va a hacer algo así como una inversión, es decir, va a invertir la habitual historia de vampiros, donde el terror siempre está puesto allá, lejos de casa, y va a hacer que Drácula viaje a Londres. Por lo tanto, va a invertir esa tradición y va a hacer que precisamente el terror venga hacia nosotros. Es decir, nosotros ya no estamos lejos, sino que el terror viene a nosotros y se confunde con nosotros, y por supuesto es aún más terrorífico. Y además no va a cualquier ciudad, va precisamente a Londres. Por eso digo que Drácula va a ser una novela fundamental, no solamente por lo bien escrita que está y lo interesante que es desde el punto de vista literario, sino por eso que va a ser Bram Stoker, que es traer el horror a casa. El horror ahora está entre nosotros y se parece a nosotros, porque Drácula cuando llega a Londres, acuérdense, toma la forma de, basta ver el Drácula de Coppola, la forma de los habitantes de Londres. Por lo tanto, el terror ya no es distinto, ya no es un otro, ya no es un diferente. El otro es igual a nosotros y es terriblemente, digamos, peligroso, y por supuesto no tenemos forma casi de escapar. Por eso realmente es una, en ese sentido, novela fundamental. Y desde ya, dentro de lo que es la tradición del vampirismo, es una novela que ocupa probablemente el lugar central. Otros grandes escritores, ¿sí? Se me ocurren los cuentos de Maupassant, ¿sí? Gran escritor francés de cuentos de terror. Se me ocurren los textos de Arthur Machen, los textos de Gerard de Nerval, los textos de Sheridan Le Fanu, los textos de Villiers L'Isle-Adam. Por supuesto, ahí también tendría que poner a Henry James, ¿sí? Como un gran autor de terror, como un gran autor, digamos, de novela de fantasmas, sobre todo Otra vuelta de tuerca. Creo que son unas grandes novelas que se han escrito, una gran novela de fantasmas, una gran novela de terror, y además como uno de los grandes formalistas de la historia de la literatura, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el punto de vista en Henry James, con esa idea de la posición, la figura, el lugar que ocupa el narrador o la narradora en la novela como un elemento fundamental. Pero bueno, desde ya La otra vuelta de tuerca es un texto clave, y creo que Henry James y sus historias de fantasmas son en ese sentido extraordinarios. Por eso creo que todo esto, piensen ustedes, siglo XIX, principio en todo caso del siglo XX, alguno que otro. Ahora vamos a, en un tercer video, ocuparnos del siglo XX, pero pensar el siglo XIX como un siglo en el cual se va a desarrollar la literatura de terror, la literatura de miedo, la literatura fantástica, sobrenatural, dando los mejores exponentes y precisamente construyendo un corpus, si se quiere, de una literatura muy rica, que por supuesto merece en gran medida la pena, y que además va a producir una gran influencia, como decía antes, en América, incluso en Argentina, y que desde ya recomiendo. Vamos a terminar este video acá y vamos a hacer un tercer video con lo que pasa a partir del siglo XX con la literatura y por supuesto ahora sí el cine de terror. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y por supuesto si quieren conocer un poquito mejor mi trabajo, visiten la página web. Nos vemos en el próximo video. Chao.